El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Muy buenas tardes, Honduras, bienvenidos. Esto es Cuarto Poder. A usted gracias por su sintonía en este espacio de lunes a viernes de 4 a 5 de la tarde. Un espacio para informar, para debatir y, por supuesto, para aportarle a nuestra nación. Gracias a la participación de nuestros invitados que tarde a tarde hacen de Cuarto Poder un programa propositivo. Gracias a la población a nivel nacional que siempre nos reporta su audiencia, nos mandan sus mensajes a lo largo y ancho del territorio hondureño. Les recuerdo que estamos a través de la potente Radio Globo a nivel nacional. Gracias a Rona López en controles, Cristian Maradiaga en los controles de Globo TV, donde estamos a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo. Usted nos puede ubicar, búsquenos como Globo TV Honduras y ayúdenos a compartir la transmisión en vivo a través del Facebook Live. Gracias a don César Monzón, que está en los controles de Canal Hondureño de Televisión, CHTV en sus diferentes frecuencias, también a nivel nacional. Mi nombre es Ramón Ochoa y hoy traemos un tema importante que ha tenido auge en las últimas semanas, el tema de las zonas especiales de desarrollo, y que apenas empieza la importancia de generar debate sobre este tema porque está en proceso de construcción ya algunas zonas especiales de desarrollo aprobadas en nuestro país. Por lo tanto, el debate continuará durante los próximos meses de las zonas especiales de desarrollo, pero antes quiero leer la última actualización de datos. Mire usted lo que ha sucedido en Perú, y es que las tendencias en las redes sociales en estos momentos es que la población hondureña está pendiente de lo que sucedió en las elecciones generales de segunda vuelta en Perú este pasado domingo, donde Keiko Fujimori, la derechista candidata en Perú, se enfrentaba al maestro Pedro Castillo, de la izquierda peruana, y lo apretado de los resultados pues ha generado tensión en estas últimas horas. Y es que cada media hora hay un corte en el proceso electoral. El ente electoral de Perú pues cada media hora está actualizando esos resultados, y hoy ya, a este momento, ya más de un 95% de las actas escrutadas gana el profesor Pedro Castillo. Mire bien usted estos resultados: 50.18% contra 49.82% de Keiko Fujimori. Estamos hablando de una diferencia de 0.4%. El que gane va a ganar con una diferencia de unos 100,000 votos en un país donde quizás la cantidad de personas que acudieron a estas elecciones fueron de más de 16 millones. Así que interesante lo que ocurre en Perú, y sobre todo para darle una lectura en los procesos electorales en nuestro país. Es importante la segunda vuelta. La segunda vuelta genera ese proceso democrático donde las fuerzas se unen, dialogan, negocian, y un presidente es electo con más de la mitad del voto de la población. No como en estos países que todavía tenemos presidentes con 30%, y así como están las tendencias en estos momentos, podríamos tener un nuevo presidente o presidenta con menos de un 20% del electorado. Y otro elemento a considerar es la capacidad de los últimos países que hemos visto en Latinoamérica que han tenido elecciones, la capacidad para generar resultados inmediatos, la eficacia de los entes electorales de estos países, que en las primeras horas después de las elecciones ya conocemos quién es el presidente o presidenta, o en el caso de Perú, que solo tenemos un día de las elecciones, y de tan apretada que está el proceso, pues aún se están actualizando resultados, pero ya a más tardar hoy en horas de la tarde, en horas de la noche, conoceremos ya el 100% de los resultados. En Honduras no, tuvimos que esperar 2, 3 semanas, hasta casi un mes, para conocer ya los datos oficiales. Ojalá que eso no pase en las elecciones generales en nuestro país, porque sería un desastre estar esperando semanas para conocer los resultados del proceso de elecciones. El tema de hoy: ¿son las sedes la mejor opción para atraer inversión al país? Este tema lo hemos estado abordando durante la última semana. Hemos escuchado las posturas del sector empresarial, sobre todo de la parte oficial del Consejo Hondureño de la Empresa Privada, que ha emitido una resolución, un análisis jurídico, y se ha ido totalmente en contra de estas zonas
especiales de desarrollo que supuestamente vienen a generar empleo a través de inversión nacional, otorgando algunas canonjías, beneficios y exoneraciones a empresas de capital extranjero. Sectores, bueno, específicamente pobladores de las zonas donde se van a instalar estas zonas especiales de desarrollo, también han estado en contra, pero hoy vamos a escuchar el otro lado de la moneda, porque tenemos un invitado especialista en este tema de las zonas especiales de desarrollo y por supuesto siempre la opinión del sector empresarial, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, también, bueno, a través de don Pedro Barquero, quien nos acompañará esta tarde, emitirá su opinión sobre las zonas especiales de desarrollo. Pero antes le doy la bienvenida a don Carlos Paz. Buenas tardes, don Carlos. Muy buenas tardes, Ramón Ochoa, César Monzón, en los estudios de THTV, Cristian Maradiaga y Zona López en los estudios de TV Globo y Radio Globo, respectivamente. 25 millones, Ramón, los votantes en el Perú, y de eso ejercieron el sufragio más de 16 millones. Así es. Y algo más asombroso, en México votaron 92 millones, según el informe del Instituto Electoral de México, y también se conoció anoche resultados prácticamente oficiales, porque los dio a conocer el Instituto Electoral de México. 92 millones, y en Honduras 4 millones, y pasan meses para conocer los resultados. Esa es la eficiencia de los organismos electorales. En el caso de las sedes, pues seguimos profundizando con el propósito de llevar la información al pueblo hondureño a través de los canales de Radio Globo y CHTV Cuarto Poder, para que tenga la información y pueda tomar mejores decisiones o un posicionamiento sobre esta situación, en la cual pues no los hemos metido tanto en los detalles jurídicos, porque está demostrado que se violenta la Constitución desde el momento que se construye un pequeño Estado dentro de otro, pero sí el interés de carácter económico, la inversión extranjera, se puede invertir el empresariado hondureño porque no crece, cuáles son los obstáculos y el trato humano que tendrían nuestros compatriotas en calidad de trabajadores de estos tipos de empresas en estas zonas especiales. Y el otro interés, el ambiente, cuál va a ser el tratamiento de protección al ambiente de nuestro país, que se vuelve vital. Pero mientras tenemos al ingeniero Barquero de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés, le informamos a nuestros televidentes y oyentes que ayer se le brindó homenaje a un gran líder social del país, como lo es don Manuel Ramírez Zelaya, destacado estudiante en el Instituto Central Vicente Cáceres. Don Manuel, en la defensa de la educación, porque fuera gratuita en nuestro país desde los comités de lucha de secundaria. El homenaje fue por los pobladores de la comunidad de La Canán, pero comparecieron dirigentes políticos de Libre del Territorio 17, Roger Samuel González. En esta área de la ciudad capital, pues también está la colonia Suazo, Córdoba, que don Manuel, después de ser un dirigente estudiantil, se dedicó a la lucha popular, porque la mujer sola que vende tortillas, el albañil, el carpintero, el zapatero, pues pudiera tener un pedazo de tierra donde construir una vivienda y darle un patrimonio a sus hijos. Ahí estamos en la colonia Canán, donde se le rindió el homenaje. Había presencia de líderes que me han acompañado a través de la historia en la colonia Canán. Entre ellos estaba el doctor Pahuaga, que hasta ayer me enteré que había sido el médico, o que fue el médico cuando los pobladores de La Canán se posicionaron de esa tierra y tuvieron grandes confrontaciones con los cuerpos policiales, tanto de la comuna capitalina como de lo que era la fuerza de seguridad pública en el país. Entonces él atendía a los heridos, los golpeados, el doctor Pahuaga, y estaba invitado ahí a rendirle este homenaje a Manuel Ramírez Zelaya, que la diabetes pues lo tiene bastante vencido, bastante deteriorada
su salud digno de reconocimiento, porque Manuel llegó a la Canaán ahí por los primeros años de los 90 a tener su propio cuerpo de seguridad civil, porque la policía no brindaba la protección. Entonces, para contrarrestar los robos a los malvivientes, ellos crearon sus comités de seguridad civil. No usaban armas más que una macana, o como decimos popularmente, garrotes. Ahí estamos viendo pues los pobladores que hicieron presentes, al igual que los dirigentes de Libres, pues él es fundador del Frente contra el Golpe de Estado, del Frente Nacional de Resistencia y del Partido Libre. Fue precandidato en el 2012 y entiendo que también en las otras contiendas participó, sin embargo no fue favorecido con el voto de los capitalinos y de las colonias donde recuperó la tierra, y que ahora pues ya nos parecen casas de invasión, como dicen en la derecha, y no hay residencias, y han logrado también obtener los servicios básicos. Vamos a escuchar brevemente lo que manifestaba el abogado Leonel Casco, que dio una breve reseña de la vida de Manuel Ramírez Zelaya. Indiscutible de la colonia Canaán de Tegucigalpa, fundador de la Fuerza Refundacional Popular FRP y del Partido Libertad y Refundación Libre. Ciudadano hondureño, hombre de temple, carácter de solidaridad, virtud de ciudadano, fe de apóstol, pasión por la justicia, corazón de hermano, son sus cualidades, entre otras. Manuel de Jesús Ramírez Zelaya nació un 25 de diciembre de 1951, a medianoche o Nochebuena, en el barrio El Manchén de Tegucigalpa, uno de los más viejos de la ciudad capital, en su propia casa de habitación, asistido por una honorable partera, que nos logra traer a este mundo en aquella linda noche, emulando al niño Jesús, al Nazareno, al Redentor del mundo, al Hijo Dios. Sus padres, de origen humilde, laboriosas personas como tantas otras millares de familias de nuestro entorno. El señor Manuel de Jesús Ramírez Alvarenga, que de Dios goce, originario de la aldea La Ciénega, municipio de El Paraíso, del mismo departamento, de oficio carpintero profesional, y su madre, la señora Reinalda Zelaya González, extraordinaria ama de casa y de muchos oficios domésticos, como la mayoría de nuestras madres en cada municipio, y originaria del municipio de Huinope, El Paraíso. Bien, es lo que escuchábamos, don Carlos, de este homenaje a don Manuel Ramírez. Entramos en materia, las zonas especiales de desarrollo. El tema de nuestro en esta tarde es, y la consulta que hacemos, ¿es la mejor opción para atraer inversión al país? Las sedes ya están en proceso de construcción, 3 zonas especiales de desarrollo que han sido aprobadas en el sector de Islas de la Bahía, en la comunidad de Coffee Rock, municipio de Roatán, en Choloma y en San Marcos de Colón. A pesar de la oposición que existe, parece que va viento en popa este proyecto. Hay desinformación también a nivel interno. Hemos tratado de escuchar y dialogar con los sectores a nivel interno de estas zonas especiales de desarrollo, pero ha sido bien difícil, y yo creo que en estos momentos de incertidumbre la población tiene que darse cuenta cómo van a funcionar específicamente y de qué tratan esas inversiones en estas sedes. Para hablar esta tarde nos acompaña con nosotros Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Don Pedro, buenas tardes, bienvenido. Don Pedro Barquero, si lo tenemos conectado, Cristian. Se desconectó. Ok. Perfecto, estamos pendientes. Entonces, Cristian. Ok, ahí sí. Don Pedro Barquero, buenas tardes, bienvenido. ¿Me confirma, Cristian? Le decía sobre la incertidumbre que existe en estos momentos de la información que pueda surgir a lo interior de las zonas especiales de desarrollo. Las comunidades quieren conocer. Pero bien, ya tenemos
Entonces me confirma a Jorge Colindres. Jorge Colindres es consultor empresarial y especialista en políticas públicas. Don Jorge Colindres, el argumento por parte del Ejecutivo es que la mejor opción para atraer inversión en estos momentos al país son las zonas especiales de desarrollo. Su opinión. Buenas tardes. Buenas tardes y un saludo al pueblo hondureño. Yo quiero expresarme pues en mi condición de ciudadano, ¿verdad? Hondureño. Y francamente yo creo que todos aquí estamos de acuerdo que Honduras, hay que hacer mucho para cambiar Honduras, ¿no? A Honduras le hace falta mucho para poder ser un lugar propicio para la atracción de inversión y la generación de empleo. Y hay muchas ideas, se habla de cómo fortalecer la seguridad jurídica, de cómo reducir la carga fiscal a las empresas, de cómo facilitar toda esa tramitología burocrática que hoy día enfrentan las empresas. Y bueno, esto se habla y se habla y se habla, y yo estoy de acuerdo. Mire, yo a título personal he luchado por mejorar el clima para hacer negocios en Honduras, y francamente hacerlo a nivel nacional, hacerlo con los diputados, con los municipios es difícil. Mire, francamente es difícil y no se logra. La Cámara de Comercio ha hecho un trabajo importantísimo tratando de impulsar a que se mejore la economía hondureña, pero no lo han logrado. Entonces, yo veo las sedes como una solución práctica que mi juicio es que son constitucionales y plenamente vigentes y congruentes con la soberanía nacional y la Constitución, pero yo el día de hoy quiero dirigirme de una perspectiva más práctica, porque pasan los años, pasan los debates, y hoy día estamos introduciendo instituciones que van y están fomentando el desarrollo socioeconómico de Honduras: seguridad jurídica, impuestos más bajos y un marco regulatorio más competitivo. Esto no es una promesa, ¿verdad? Yo no soy político, no tengo vínculo con ningún partido, pero ya en la práctica, si usted va a estas zonas, ahí aplica una normativa competitiva. Allí, y créame que es abierto, no es para ningún grupo o sector especial. Cualquier persona que me esté escuchando hoy día, si quiere formar parte, con todo el gusto del mundo lo integramos. Obviamente, ahorita las sedes son pequeñas, ¿verdad? Son territorios ahorita pequeños, privados, de dominio pleno. No hay conflicto de tierras, es falso que haya conflicto de tierras, no hay disputa de tierras en esa área, lo que hay son disputas mediáticas, pero el que quiera formar parte, pues se puede poner en contacto conmigo y con todo el gusto del mundo lo registramos. Ya hay un programa de residencias que le habilita un registro mercantil enteramente electrónico para que los emprendedores hagan sus sociedades mercantiles a través de un mecanismo en línea, que pueden reformar los estatutos, pueden nombrar a sus administradores, aumentar capital, y pueden operar adentro de la sede, afuera de la sede, y obviamente mientras las sedes sean más grandes territorialmente, más gente puede caber adentro y más inclusivas van a ser, y esa es la intención. Correcto, y ya vamos a hablar de esos beneficios internos. Me confirma ya cuando tengamos a don Pedro Barquero, Cristian. Aquí ya está don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés. Buenas tardes, don Pedro. Ya he escuchado la postura de don Jorge Colindres a favor de esta sede. Vamos a tratar de no entrar de manera profunda al debate, sino que con Jorge Colindres hablar de esos beneficios internos que ellos hablan de las zonas especiales de desarrollo, pero siempre es importante escuchar el punto de ese sector empresarial. ¿Son las sedes la mejor opción para generar inversión en nuestro país? Don Pedro Barquero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, un gusto saludarte y un gusto saludar al pueblo hondureño. Mira, nosotros como sector privado ya nos pronunciamos. Claro. El proyecto de las sedes es ilegal, es inconstitucional, es ilegítimo y representa un enorme riesgo para las personas que están pretendiendo invertir o que ya invirtieron en proyectos en base a esta ley. Esa opinión la sacamos en base a lo que es un documento que hicieron nuestros abogados internos del sector privado con la ayuda de abogados externos que siempre utilizamos nosotros para poder emitir opiniones. En segundo lugar, lo que son las sedes realmente en este momento, la razón por la que vuelve a salir la luz pública, porque no es una ley nueva, es una ley que pasó en el 2013,
es simple y sencillamente porque es un proyecto con fines políticos por parte del gobierno de la República para poder justificar algún tipo de buena noticia durante la campaña electoral de la votación del mes de noviembre. Al final de cuentas, los resultados de este gobierno han sido un desastre, en todo sentido ha sido un fracaso. La generación de empleo ha sido un enorme fracaso de este gobierno, y pues ahora quieren venderle al pueblo hondureño que con este proyecto van a generar empleo. Desde el 2013 a la fecha son pocos cientos de empleos o un par de miles de empleos los que han generado las sedes. Entonces, en realidad, esa no es la solución del problema del empleo en el país. Para poder solucionar el problema del empleo en el país, lo que necesitamos es fortalecer el Estado de Derecho a través del combate a la corrupción y la impunidad, tener una política tributaria competitiva, que eso se logra con el manejo honrado, eficiente y transparente del presupuesto general de la República, y la simplificación administrativa y todos los temas relacionados con la competitividad del país. Esa es la forma en la que realmente vamos a poder desarrollar nuestro país y convertirlo en un verdadero atractivo para la inversión. Cualquier otra cosa es simple y sencillamente un distractor, y lo único que están pretendiendo entonces es crear una minoría de clase privilegiada, generando un Estado dentro de un Estado, violando nuestra soberanía. Jorge Colindres, presentar a mi compañero Carlos Paz con sus consultas esta tarde. Adelante, don Carlos. Buenas tardes, ingeniero Barquero. Gracias por el compartir con la audiencia de Cuarto Poder. La consulta es, este enclave que se está iniciando en el país, ¿qué diferencia tiene con los de otros países que nos mencionan que ya están bajo estos sistemas de zonas de empleo y desarrollo económico? Ustedes como empresarios que ven estas prácticas, ¿nos pueden hablar un poco de la diferencia en aras de que la población esté informado cuáles son las condiciones, pero también el tratamiento al ambiente que se le da en esa preocupación de los hondureños? Sí, mira, esa es una buena pregunta, porque también los defensores del proyecto, de los proyectos de las sedes, siempre están hablando de que hay otros países u otras zonas del mundo que se han desarrollado a través de las sedes, y mencionan el caso de Hong Kong, el caso de China, el caso de Singapur, y déjame decirte que todos esos casos que ellos mencionan son diferentes entre sí, o sea, tienen características diferentes entre sí, y todos ellos son diferentes a lo que es el proyecto que se está implementando en las sedes. Ellos hablan, por ejemplo, de China, de cómo empezó el desarrollo en la costa este de China. Bueno, China nunca vendió su soberanía. Vayan a preguntarle al gobierno de China a ver si se podía llegar ahí a poner una sede en donde las personas iban a mandar y le iban a quitar el control al gobierno, y que iban a poder meter ahí los juzgados con el sistema anglosajón en vez del sistema chino. Los hubieran fusilado en una plaza pública. Entonces, no es cierto que este proyecto de las sedes es una réplica de lo que ha sido exitoso en otros lados. Esto es algo completamente nuevo que nunca ha sido implementado en ninguna otra parte del mundo, y lo que se está haciendo básicamente es un experimento en Honduras. Ahora, yo te voy a decir algo, esto es algo que alguna gente lo encuentra muy atractivo, o sea, tener tu propio estado dentro de Honduras para poder salir de lo que es lo engorroso de los trámites gubernamentales, no pagar los impuestos y todo ese montón de cosas, pues puede sonar muy atractivo para algunas personas, pero en realidad el problema es que, aunque suene atractivo para algunas personas, el problema es que en Honduras eso viola nuestra Constitución y por lo tanto no es permitido. El camino correcto para poder haber implementado un proyecto de este tipo o una ley de este tipo era a través de un plebiscito o un referéndum, a través de una consulta popular. Pero este gobierno lamentablemente está acostumbrado a hacer las cosas a la fuerza y tomaron una vía que no es legal para aprobar una ley que ahora resulta que es inconstitucional, es ilegal y es ilegítima. ¿Ilegítima por qué? Pues porque no cuenta con el apoyo de la mayoría del pueblo hondureño. Inconstitucional, ¿por qué? Pues porque viola la Constitución, viola el Estado de Derecho, viola la soberanía, viola el territorio nacional, es un Estado dentro de otro Estado, y eso definitivamente no se puede aceptar por la forma en que lo hicieron. Ahora, si quieren arreglar este entuerto, entonces lo tienen que hacer por la vía legal. Eso es por la vía de la consulta popular a través de un referéndum o un plebiscito para poderle dar la legalidad y la legitimidad que hoy carece. Don Jorge Colindres, ese es un argumento que también ha mencionado en el comunicado
el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. No se han realizado las consultas, no se realizó ningún plebiscito. Es más, el Comité para la Adopción de las Buenas Prácticas de las sedes ha sido el que ha aprobado estas 3 sedes y no el Congreso Nacional. ¿Cómo responder a ese argumento de ilegalidad para aprobar estas zonas especiales de desarrollo? Pero ahí te detengo. No, Sí. a ver, el hecho no es, o sea, una cosa es que el Congreso no haya aprobado esas sedes, sino que fue el CAMP, esa es una cosa, pero yo te estoy hablando de otra cosa, yo te estoy hablando de la ley original del 2003. Ajá. Esa ley es ilegal porque viola la Constitución y la única manera de que pueda ser legal es que se haga un referéndum o un plebiscito, una consulta popular, para que se pueda modificar la Constitución y que esta ley pudiera tener efecto legal positivo en el país. De esa manera, entonces, ganarían legalidad y legitimidad, pero en este momento no tiene ni legalidad ni legitimidad, porque viola la Constitución, porque no se siguieron los pasos que establece la misma Constitución para aprobar leyes que necesiten reformas constitucionales. Ese es el punto. Claro, claro. No, y en eso estamos claros que ustedes en todo el contexto de la ley la declaran ilegal e inconstitucional, pero también hablan específicamente de ese apartado y a eso me quiero referir con don Jorge Colindres. ¿Cómo toma usted la aprobación de estas 3 zonas especiales de desarrollo específicas que ya se están construyendo en nuestro país y que no fue el Congreso Nacional, sino que el Comité de Adopción de Buenas Prácticas, a lo cual también el COEP lo considera ilegal? Sí, mire, yo creo que en primer término yo revisé el estudio del COEP y es muy lamentable que no hayan consultado con las únicas personas que han puesto en práctica el régimen. De hecho, no quisieron recibir esa retroalimentación y yo creo que de ahí pierde mucho rigor científico y hay un error metodológico en la generación de ese estudio, ya que las personas que lo generaron, o sea, no han participado en las discusiones, no han participado ni platicado con las personas que lo han puesto en práctica. Ahora, la reforma constitucional, mira, aquí podemos debatir mucho el tema de legalidad, pero hay un procedimiento constitucional de reforma que se siguió en el año 2012, en la legislatura, déjenme ver, la legislatura del 2012 y la legislatura del 2013. ¿Qué quiere decir eso? Una reforma constitucional pasa por mayoría calificada, es decir, más de 86 votos de los miembros del Congreso Nacional. Se aprobó la reforma constitucional para crear las sedes y luego se ratificó en la subsiguiente legislatura. Posteriormente, como manda la Constitución, se aprobó una ley orgánica de las zonas de empleo y desarrollo económico con también la mayoría calificada. Y en esta ley orgánica se establece un procedimiento legal claro para que las sedes puedan empezar a operar. El artículo 39 de la ley le dice que todas las zonas de baja densidad poblacional en los departamentos costeros del país quedan adheridos al régimen sede y eso es lo que establece el artículo 39 y que para operar los beneficios hay que seguir un procedimiento administrativo a través del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas. Ese es el procedimiento que está en la ley, está en la ley orgánica. La ley orgánica se ampara en la reforma constitucional y además de eso hay normativas reglamentarias emitidas tanto por el CAMP como por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad. Entonces, mire, o sea, lo que son las leyes, lo que es una reforma constitucional, lo que es una norma reglamentaria, está bien que la sociedad quiera participar, ¿verdad? Que los gremios empresariales participen en generación de ideas y análisis, pero la ley es clara, hay un procedimiento y ese fue el procedimiento que se siguió por las 3 sedes que hoy existen en el país. Ahora, entonces, desde ese punto se siguió el procedimiento legal. Si hay otras interpretaciones, bueno, son interpretaciones, pero la ley es clara y ese es el procedimiento que se siguió y por eso es que hoy día hay sedes operando que cuentan con autorización del Congreso y cuentan también con autorización del CAMP porque así lo establece la ley y así lo establece la norma reglamentaria. Ahora yo quiero referirme al tema que mencionó don Pedro con respecto a que esto es un proyecto político. Mire, las sedes son políticas o se les ha involucrado en la política de forma inevitable, ¿verdad? Porque, bueno, estamos hablando de reformas constitucionales, de un régimen especial y no se puede negar que los diferentes actores políticos las usan para sus campañas, ¿verdad? Unos en contra y otros a favor. Eso estamos claros. Pero la sede como tal no es un proyecto político. Es decir, una cosa es la ley, el régimen, claro, eso se debate a nivel político
los temas de constitucionalidad se debaten a nivel político entre las diferentes fuerzas políticas del país, pero los proyectos sede, eso no es un proyecto político, esos son proyectos que son financiados enteramente de forma privada, son proyectos de desarrollo socioeconómico y bueno, durante la pandemia generaron empleo, están trayendo millones de dólares de inversión al país y usted puede ir a cualquiera de las 3 sedes y ahí va a haber gente trabajando, o sea, es decir, eso, o sea, los desarrolladores de las sedes no son políticos. En Próspera Sede, quien está desarrollando Próspera no son políticos, son inversionistas que, amparándose en un régimen especial que contempla la Constitución de la República, han confiado en Honduras, han confiado en el talento humano hondureño para venir a invertir capitales y desarrollar proyectos. ¿Cuál es el proyecto? ¿En qué consiste el proyecto? Bueno, el proyecto consiste en crear una jurisdicción con normativas que sean altamente competitivas y que le permitan a la población hondureña, porque este es un proyecto para la población hondureña, o sea, legalmente estamos obligados, ¿verdad?, que se contrate y que o sea, está dirigido a la población hondureña. La idea es catalizar la prosperidad, que a través de la introducción de seguridad jurídica y marcos normativos competitivos se pueda catalizar la prosperidad en Honduras y bueno, la idea es una reducción acelerada de la pobreza, tal y como sucedió en otros países que lo han hecho de diferentes formas. Aquí la estrategia es seguridad jurídica y libertad económica. Usted lo puede hacer a través de reformas nacionales o a través de zonas económicas especiales, como lo hizo China, como lo hizo Emiratos Árabes Unidos. Otros países lo han hecho a través de reformas nacionales. Por ejemplo, el Perú ha tenido una experiencia importante, ¿verdad?, de reducción acelerada de la pobreza. Lo hizo a nivel nacional, pero hacerlo a nivel nacional es sumamente difícil. Y volvemos a la parte práctica. Yo comparto, o sea, don Pedro ha sido muy cabal con los indicadores que ha mostrado, ¿verdad? El tema los índices de haciendo negocios, competitividad internacional, estamos de acuerdo, pero ese debate, esa lucha que yo la comparto y que la apoyo, al final, ¿en qué queda? ¿Cuántos años no llevamos en ese debate, en esa lucha y no logramos avanzar? La sede es hoy, en la práctica, ya hoy día nosotros estamos teniendo éxito, estamos creando instituciones de derecho que sí le permiten a la gente salir de la pobreza y emprender sus negocios bajo un marco de estabilidad. Entonces, bueno, o sea, la solución nosotros la estamos impulsando hoy día y yo desde esa perspectiva les pediría que reconsideren, ¿verdad? Ahí es necesario plantear 2 elementos. Adelante, don Carlos. Sí, si me escucha don Pedro Barquero, díganos la verdad. Escuché al señor Colindres ahora plantear de que en la sede del capital puede ser mixto, nacional con el extranjero. Y al señor Colindres, eso es un espejismo lo que nos acaba de plantear en Perú. Hicimos las consultas del crecimiento económico y hablar de que las sedes nos van a sacar de la pobreza no es con 3.000 o 4.000 empleos. Necesitamos por lo menos 500.000 de empleos para que la situación cambie en el país. Pero la consulta de don Pedro Barquero, ¿qué tan verdad es que estas sedes van a funcionar con capital mixto? No, eso es correcto. El marco jurídico te lo permite. Pueden haber inversionistas nacionales y pueden haber inversionistas extranjeros. Ese sí es una posibilidad. Aquí el tema es el siguiente. Mira, los problemas son diversos. Primero está la legalidad. Y vuelvo a repetir, los abogados más connotados a nivel nacional, que son constitucionalistas, personas que han sacado maestrías, doctorados y amplios estudios con cuestiones constitucionales, insisten que la ley de la sede es inconstitucional. Entonces, ¿hubieron unas reformas a la Constitución hechas por el Congreso? Sí, pero no lo hicieron bien. No reformaron todos los artículos de la Constitución que se necesitan reformar para que pueda tener completa legalidad la ley de las sedes. Y esto, pues, te lo pueden decir abogados connotados. Está el abogado Barrientos, está la abogada Maribel Espinosa, está la abogada Georgina Sierra Carvajal, en fin, muchos abogados que conocen muy bien nuestras leyes, nuestra Constitución y nuestro marco jurídico. El otro tema es la legitimidad. Para que un proyecto tenga viabilidad política, tiene que tener legitimidad. Y este proyecto lamentablemente no la tiene, no goza de la simpatía del pueblo hondureño.
Y eso es importante y es algo que lo tienen que trabajar, porque es más fácil trabajar cuando se tiene el pueblo a favor que cuando se tiene el pueblo en contra. Entonces, se tiene que trabajar la legalidad, se tiene que trabajar la legitimidad. Y el otro hecho es que, ¿por qué empezar a arreglar el país por pedacitos? O sea, tenemos que arreglar el país como un todo, tenemos que darle oportunidades a todo el pueblo hondureño. Entonces, ¿no hay seguridad jurídica en el país? Es correcto, no la hay. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecer nuestro Estado de Derecho para que tener un país completo con un Estado de Derecho fortalecido. Honduras es un país pequeño, o sea, no somos un país grande. Arreglar este país no debería de ser difícil. El problema es que el poder político y el poder económico está secuestrado en manos de unos pocos delincuentes que manipulan todo para beneficio propio y en contra del pueblo hondureño. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que trabajar para beneficiar a todos los hondureños. El otro tema, el gobierno está usando esto con fines políticos. ¿Y por qué? Pues porque ellos están en campaña y andan con la falsa promesa de empleo. En Honduras ocupamos generar cientos de miles de empleos. Las sedes desde el 2013 hasta la fecha han generado tal vez unos 2.000, 3.000 empleos. Eso es insuficiente. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando haya cambio de gobierno, porque este gobierno no tiene posibilidades de continuar en el poder siempre y cuando tengamos elecciones libres y transparentes. Entonces, si tenemos elecciones libres y transparentes, sin fraude electoral como en el 2017, va a haber un cambio en el gobierno. Y sea quien sea que llegue, va a tratar de hacer las cosas bien, porque va a querer mandar un mensaje de que viene un cambio positivo y ese mensaje lo va a querer mandar al mundo para poder recibir un montón de cosas que el país no ha recibido en los últimos años, porque en el mundo se sabe que este es un gobierno corrupto, que es un gobierno incapaz, que es un gobierno con nexos con el narcotráfico, y cualquier cosa que huela a este gobierno va a oler mal. No solo huele mal hoy, sino que va a oler mal siempre. Y lamentablemente este proyecto de las sedes va a oler mal siempre, porque nació de un gobierno corrupto, de un gobierno incapaz y de un gobierno con nexos con el narcotráfico. Entonces, dado eso, es muy probable que el siguiente gobierno derogue la ley de las sedes y estas personas que invirtieron, pues simple y sencillamente van a perder su inversión, y eso es lamentable. Pero también ellos tienen una responsabilidad. Al llegar uno a invertir un país, uno tiene que hacer la debida diligencia. Y a mí me dicen, no, pero es que nosotros confiamos en las autoridades. Bueno, es como que yo me vaya a Venezuela y confíe que el presidente Maduro me va a dar un decreto para cuidar mi inversión. No tiene ninguna credibilidad. Mismo caso el gobierno de acá, no tiene ninguna credibilidad. Entonces, no podemos seguir promoviendo algo que va a generar riesgo y que las personas van a perder o puedan llegar a perder su dinero. Lo que tenemos que hacer es, simple y sencillamente, tratar de cumplir la ley. Y eso entonces es a través de un referéndum o de un plebiscito. Y ahí las personas que están a favor de las sedes van a tener la oportunidad de montar su campaña, de explicarle a la gente, de tratar de convencerlos, de buscar la simpatía. Si lo logran, va a pasar. Si no lo logran, no va a pasar. Pero es importante buscar la legalidad de forma tal que no genere dudas y de forma tal que no ponga en riesgo los capitales de las pocas personas que han venido a invertir. Don Pedro Barquero, le agradezco su participación y finalizo con esto. Nos quedamos con don Jorge Colindres porque sabemos que tiene el tiempo limitado. Usted nos habla de un próximo gobierno que vendría a derogar esta ley sedes, pero en estos momentos, ¿qué hacer? Todos estos sectores que están en contra, el sector privado, los pobladores, organizaciones sin fines de lucro, incluso hasta organizaciones políticas. Los proyectos están en proceso de construcción y así como van, parece que va viento en popa a desarrollarse. ¿No se puede hacer nada este año los que están en contra? ¿O la única esperanza es esperar que venga un nuevo gobierno y derogue esta ley? Lamentablemente la única esperanza es que venga un nuevo gobierno y que arregle no solo esto, sino que todos los problemas y las malas decisiones que ha tomado este gobierno en los últimos 10, 11, 12 años. En este momento todo el poder político y una buena parte del poder económico están secuestrados. O sea, no hay separación de los poderes del Estado. Aquí los tres poderes del Estado los manipula una sola persona que tiene nexo con el narcotráfico, que es altamente corrupto, que es incapaz, que nos ha llevado en una carrera de retroceso enorme, perdiendo cientos de miles de empleos, retrocediendo en todos los indicadores principales, económicos, sociales y humanos, como nunca habíamos tenido en Honduras. Entonces, dada ese secuestro que se tiene de toda la institucionalidad, no hay cómo parar ninguna de las ilegalidades que están haciendo en el país en este momento. La única esperanza
es que los hondureños nos aseguremos de votar bien en el próximo noviembre y que nos aseguremos no solo de votar, porque tenemos la responsabilidad de ir a votar y después de regresar a las urnas y asegurarnos que se cuenten bien los votos y asegurarnos también de que se llenen bien las actas y de que las actas bien llenadas sean las que envíen y en el mejor de los casos estar con nuestros teléfonos transmitiendo a través de las redes sociales en vivo lo que está pasando en esas mesas para asegurarnos que se les dificulte hacer otra vez un fraude electoral. Necesitamos recuperar nuestra república, necesitamos volver al orden constitucional que se ha violado tantas veces la Constitución durante estos últimos años. Y esa es la única manera que vamos a poder rectificar todo ese montón de violaciones a la Constitución y las leyes que han pasado en los últimos años. No hay institucionalidad con independencia en este momento a la cual recurrir para arreglar estos problemas y muchos problemas más. Muchas gracias, ingeniero Pedro Barquero. Siempre es un gusto, un abrazo, hasta luego. Don Pedro Barquero, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Cortés. Abogado Jorge Colindres, hacemos una breve pausa y seguimos conversando con usted después de este mensaje importante, cortesía de Banco Atlántida. Para realizar tus transacciones bancarias con la misma confianza y seguridad, te invito a que utilices la nueva y mejorada versión de Atlántida Móvil y Atlántida Online. Con más funcionalidades, actualicémonos juntos. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Diario Digital El Pulso es periodismo de investigación, periodismo a su alcance a través de las redes sociales. Ubíquenos de forma práctica e infórmese a través del Twitter, del Facebook e Instagram. Búsquenos como El Pulso o en la web www.elpulso.hn. En YouTube, el canal El Pulso HN, donde encuentra los videos de Cuarto Poder. El Pulso es periodismo que genera incidencia en el país. Continuamos dialogando esta tarde con el abogado Jorge Colindres, consultor empresarial y experto en políticas públicas. Me quedo con esto último que dijo don Pedro Barquero. Un próximo gobierno, sea cual sea, gobierno de oposición, vendría a derogar esta ley CEDES. Esto genera incertidumbre en los inversionistas y podría hacer que retrocedan en sus intenciones de seguir invirtiendo en estas zonas especiales de desarrollo ante este temor de la llegada de un nuevo gobierno. Abogado Colindres. Sí, una de las fortalezas que tiene el régimen CEDES frente a otros regímenes especiales en Honduras y en la región es que está amparado en la Constitución de la República y para lograr una derogatoria de ese régimen estaríamos hablando de que se ocupan una mayoría calificada en el próximo Congreso. Y no solo una vez, sino que sería 2 veces, ¿no? Porque una derogación, una reforma constitucional debe hacerse a través de 2 legislaturas. Eso por una parte. Por otra, recordemos que estas son inversiones que están protegidas a nivel de derecho internacional. Es decir, una inversión de inversionistas de los Estados Unidos que están invirtiendo en un régimen que está en la Constitución hondureña, que lo ha avalado la Corte Suprema de Justicia, que lo ha avalado las autoridades administrativas. Esta es una inversión protegida por el CAFTA y el gobierno de la República de Honduras tiene una obligación internacional de respetar esa inversión y de garantizar que se va a respetar la ley, ¿no? Entonces, claro, es un factor de riesgo definitivamente que un gobierno se oponga un nuevo gobierno se oponga al régimen CEDES, pero no va a poder hacerlo de forma legal. Si el próximo gobierno atenta contra el régimen CEDES, no lo va a poder hacer de forma legal porque tendría que tener las mayorías, y aún con las mayorías hay una obligación internacional de respetar esa inversión. Entonces no hay forma que el gobierno jurídica o legalmente pueda afectar esta inversión, y eso es lo que le da mucha seguridad a los inversionistas, y es por eso que bajo esa estructura es que se han venido haciendo las inversiones. Claro. Don Carlos Paz. ¿Tenemos conectado a don Carlos? Se cortó la comunicación con don Carlos Paz. Seguimos dialogando con el abogado Jorge
Colindres. Lo otro que me gustaría agregar Sí. es que mencionan de que, bueno, ¿cuántos empleos ha generado? Dice, y está la ley desde el 2013. Entonces dicen, bueno, en tantos años no ha generado empleo. Bueno, pero es que la ley no genera empleos. Es decir, solo porque en el 2013 se hayan hecho las reformas no quiere decir que automáticamente van a haber empleos. Los empleos los genera la empresa privada, los genera la inversión privada, los genera la producción y el trabajo. Estas sedes comenzaron a operar en el año 2020. Es decir, cuando empecemos a medir el éxito del régimen sede, en materia de generación de empleo, debe medirse a través del año de inicio de operaciones, que fue el año 2020. Y claro, ya hay miles de personas empleadas en el régimen sede y hay millones de dólares en inversión. Y claro, don Pedro, fíjese que yo estoy de acuerdo en un montón de los cuestionamientos y críticas que hace don Pedro. El problema es de que él está poniendo su esperanza en la política. Él está depositando su esperanza en que aquí van a venir políticos buenos, van a venir políticos, yo no sé si van a ser ángeles y que la próxima elección todo va a ser bien y va a venir un gobierno bello y honesto y va a transformar Honduras y francamente eso no es lo que va a suceder. Pase lo que pase en estas elecciones, venga quien venga el próximo gobierno, eso yo estoy plenamente seguro que eso no es lo que va a desarrollar Honduras. Lo que desarrolla Honduras es la propia sociedad civil. Y para poder desarrollar Honduras se necesita un marco pues que respete la propiedad privada, que brinde seguridad jurídica y que sea amigable para hacer negocios, y eso es lo que proveen las sedes. Entonces, busquemos soluciones prácticas, eso es lo que yo he buscado como ciudadano. Yo quiero una solución práctica y yo personalmente estoy viendo cómo las empresas vienen a operar, vienen a invertir, vienen a generar empleo. Y bueno, yo miro que eso es positivo, yo lo quiero apoyar, yo quiero apoyarlo y quiero ayudar a que se expanda para que todavía más personas puedan aprovechar su oportunidad. Sí, pero para generar esas soluciones prácticas debe de existir cohesión entre todos los sectores, diálogo, apertura a los que están a favor, los que están en contra, apertura de información, que el pueblo hondureño conozca realmente cuáles son las empresas que van a venir a invertir. Mire, acá hay sectores de pobladores de las zonas que se han pronunciado en contra. Está el sector empresarial, que es prácticamente un grupo de poder en nuestro país y un grupo de incidencia con el cual también hay que dialogar, abogado Colindres. Imagínese usted en esta incertidumbre, que no se lleguen a niveles de concertación, ¿qué va a pasar dentro de las sedes? Si afuera de ellas exista una agitación y los mismos pobladores lleguen hasta el punto de no permitir que esto se desarrolle. Estamos hablando de que no es de la noche a la mañana que se va a montar una sede y que ya van a venir los inversionistas y van a generar aquellos miles de empleos, sino que estamos hablando de un problema general de país, sea político o no, o sea agitado por sectores políticos. La preocupación va a estar latente por esos sectores que están en contra, mientras no existan diálogos y no exista esa cohesión o no se ceda a las pretensiones de cada uno de los sectores. Fíjese que es bien interesante, porque toda esta oposición al régimen sede, y el régimen sede, vámonos a un principio más fundamental, el principio de no hacer daño. Fíjese que el régimen sede, para empezar, es 100% voluntario. Las tierras son privadas, los trabajadores están ahí de su voluntad, los inversionistas están de su voluntad. Ahí no se está, miren, no se le está, no me pueden acreditar nadie una afectación negativa real. Toda la oposición es porque afecta ciertas nociones, ¿verdad? Que algunas personas tienen sobre, no sé, ideológicas o lo que ellos creen que debería ser la política, o por una desconfianza legítima, ¿verdad? Piensan de que es un proyecto controlado por el gobierno cuando no es así. Entonces, claro, hay una desconfianza legítima y esa parte yo la puedo entender, pero las sedes no, dígame a quién le están haciendo daño. O sea, pregunto yo a quién le están haciendo daño, porque yo lo que he visto es que hay inversión y hay empleo y que estamos introduciendo normativas más competitivas para el país. Le reitero, se hizo a través de los procedimientos que dispone la Constitución y la ley orgánica, y aquí no, o sea, ¿qué daño se le ha hecho a alguien? Al contrario, o sea, estamos haciendo Honduras más competitivo y estamos atrayendo capital y estamos atrayendo inversión. Y toda esta crítica de todos estos sectores, ninguno de los sectores se le ha hecho una afectación negativa, ni a los pobladores se les ha hecho una afectación negativa, ni al Consejo Hondureño de la Empresa Privada se le ha hecho una afectación negativa. Yo
nuevamente les reitero, cualquier información, pues se pueden poner en contacto conmigo, ¿verdad? Lo que sea información pública, con todo el gusto del mundo se les puede compartir. Y yo creo que el debate debe avanzar porque a veces se queda atascado. Y yo creo que lo más productivo que podemos hacer es estudiar esas instituciones que están introduciendo la sede en Honduras y hacernos la pregunta, si ¿dónde es más propenso a que haya desarrollo socioeconómico? ¿Adentro de la sede o afuera de la sede? Esa es la primera pregunta que tenemos que hacernos. ¿Dónde cree usted que va a haber más inversión? ¿Adentro de la sede o afuera de la sede? Y la siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué habría más inversión en la sede que en el resto de Honduras? Bueno, y la respuesta está en las instituciones. Y ese es el debate que debemos tener. Ver cuáles son esas instituciones que están introduciendo, ver por qué es que ahorita están atrayendo capital y generando empleo, y ver cómo las replicamos al resto del país. Eso es lo que yo invitaría al público que hagamos. Y lo otro es que, reitero, no es para un sector especial o privilegiado. Todas las personas pueden ser parte. Ahorita se pueden desarrollar sedes o se pueden adherir tierras y proyectos en los departamentos costeros, siempre y cuando la tierra sea privada, no haya litigios, ¿verdad? Ni conflictos de tierra, y obviamente que sean de baja densidad poblacional. Entonces, y en Próspera Sede, yo los invito, se pueden meter ahí prospera.hn, y ustedes se pueden registrar y pueden acceder a las instituciones, que es un gobierno electrónico completo, ¿no? Dígame algo, a propósito de Próspera, ¿qué tipos de empresas y qué tipo de sede o qué tipos de empleos se van a generar dentro de la sede Próspera Honduras, y de cuántos empleos estamos hablando específicamente dentro de esta sede que ya está en proceso de construcción? Estamos hablando de Roatán, Islas de la Bahía. Sí, en materia de empleos estamos hablando más de 200 empleos actualmente y va creciendo todos los meses. Le reitero, esta es una empresa que inició operaciones, casi al mismo tiempo que pegó la pandemia, ¿verdad? Hubo que hacer muchos ajustes, pero bueno, está operando. Y ahorita la mayoría de esos empleos son empleos de servicios, es decir, estos no son todos empleados directos de Próspera, sino que hay una iniciativa que se llama Prosper Employment Solutions, y lo que se está haciendo es exportación de servicios. Ahorita se está focalizando en fomentar y fortalecer la exportación de servicios. Y si usted va a Próspera, lo que va a ver es un montón de jóvenes profesionales que a través de esta iniciativa se les ha colocado con empresas internacionales. Entonces, ¿qué empresas operan ahí? Operan empresas de administración de bienes raíces, empresas de finanzas, empresas de seguros, y ellos han contratado a hondureños y han tercerizado, ¿verdad? Esa parte de sus empresas a territorio hondureño, porque Próspera les ha generado esa confianza, tanto a nivel de la institucionalidad normativa que hay ahí dentro, como a nivel del talento humano hondureño. Ese es de Próspera, ¿verdad? No obstante, el proyecto de La Ceiba es un proyecto agroindustrial, ¿verdad? La idea es que generar valor agregado a una serie de productos agroindustriales tradicionales del país. Ese ya va para otro segmento, y esperamos que tenga mucho éxito. O sea, yo esperaría que el resto de Honduras quiera que estos proyectos tengan éxito, porque de verdad, o sea, mire, si me trae aquí alguien que se ha sentido afectado, ¿verdad? O sea, yo quisiera saber quién es, ¿verdad? Porque estamos... Sí, abogado Jorge Colindres, se nos fue la comunicación, muchas gracias por su amplia explicación sobre, lastimosamente el tiempo es corto, sobre las zonas especiales de desarrollo. La postura de él es clara, a favor de estos proyectos que vienen a generar empleo. Como dice don Carlos Paz, nuestro compañero, es falso que 200, 500, 2.000, 3.000 o 5.000 o 20.000 que sean empleos van a venir a sacar de la pobreza y del estancamiento a un país, máximo así como está Honduras en estos momentos. Pero vamos a hacer una breve pausa comercial, a regresar las conclusiones, recordándole que Diario Digital El Pulso está en YouTube, donde encuentra noticias de actualidad, videos de interés y todos los programas de Cuarto Poder. En YouTube busque El Pulso HN, periodismo de investigación. Llegó el mes para cumplir tus metas. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí.
sí, sí. Feria de Préstamos Atlántida, con las mejores tasas para que puedas decir sí a tu casa desde 7.7, sí a tu carro desde 9.5, sí a préstamos personales desde 17%. Solicita tu préstamo en línea o en nuestras agencias. Banco Atlántida, imagina, cree, triunfa. Centros comerciales hasta las 8 p.m. Gracias, Honduras, por su sintonía. Esto es Cuarto Poder. Se nos ha acabado el tiempo esta tarde. Un tema interesante, las zonas especiales de desarrollo desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista empresarial. Don Pedro Barquero, de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés, ha establecido de forma muy clara que un próximo gobierno terminaría con este proyecto derogando la ley CEDES. Por lo tanto, existe perjuicio, existe temor e incertidumbre sobre aquellas empresas transnacionales que vengan a invertir a estos proyectos en nuestro país, que ya están en ejecución. Y bueno, hay varios temas y hay varios elementos que quizás son congruentes con el análisis de don Pedro Barquero. La incertidumbre política y social que ha existido en nuestro país en los últimos años también generaría ese temor a los inversionistas, pero también está la parte de don Jorge Colindres, quien es abogado y consultor en políticas públicas y que defiende este elemento, que asegura que es un elemento constitucional y que hay tratados internacionales que estarían por encima y por lo tanto, aunque venga un gobierno distinto, no podría derogar esta ley de zonas especiales de desarrollo. Seguiremos abordando este tema a lo largo de los próximos días. Este es Cuarto Poder, lo esperamos mañana a partir de las 4 de la tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.